Muy buenos días y bienvenidos a esta preactividad del Congreso, día 0. Y justamente mañana empezaremos del 13 al 15 con el Congreso en sí, pero hoy tenemos dos actividades extra. Hoy sería en esta sesión diurna un taller que hago las presentaciones. A mi izquierda está Raúl Carrasco. Tenemos también a Rocío García y Beatriz Pérez, que son los ponentes de este taller denominado Abordaje enfermero en pacientes con COVID persistente. Así que os dejo en buenas manos, os dejo en manos de los enfermeros del Ingesa, de aquí de Ceuta, y todo vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a poner la presentación. Buenos días, yo como ha comentado antes, me llamo Beatriz, soy enfermera del Hospital Universitario de Ceuta y voy a empezar a impartir este taller de abordaje terapéutico en pacientes con COVID persistente. En primer lugar, vamos a hacer un poco algo así en breve para comentar lo que es el COVID persistente y todos sus síntomas, que son abundantes, y luego nos vamos a centrar en varios aspectos, más concretamente lo que nosotros trabajamos en el hospital. En primer lugar, un COVID persistente, según la Organización Mundial de la Salud, abarca a aquellas personas que han tenido antecedentes de COVID positivo y que sus síntomas tienen que durar 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Los síntomas pueden aparecer desde que el paciente inicia la enfermedad, inicia el COVID, o después de que se haya recuperado de un episodio agudo. Los síntomas, como he dicho antes, son numerosos, entonces lo que voy a hacer un poco es nombrarlos y luego vamos a incidir en algunos de ellos que consideramos más importantes. En primer lugar, los más generales y lo que más vemos es la astenia, el malestar general, la febrícula o fiebre en muchos casos, la pérdida de peso o la anorexia. Y luego más específico entramos en las tromboembolíticas, que son como las enfermedades embólicas venosas, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías, los síndromes posttrombóticos, la hipertensión pulmonar trombolítica. Después los respiratorios, que también los tratamos mucho sobre todo en la planta, como la tos, la disnea, la opresión o dolor torácico, los lipoespasmos, las desaturaciones, la expectoración continua, incluso pueden llegar al debut de EPOC. Después los cardíacos, encontramos las palpitaciones, la hipotensión ortostática, pueden debutar con hipertensión, también encontramos la miocarditis o pericarditis, la taquicardia o bradicardia y los síncopes. Otros así más importantes también encontramos el picor o dolor de garganta, la disfagia, pueden tener la boca seca, la afonía o disfonía, la otalgia e incluso la congestión nasal. Y osteomusculares encontramos la artralgia, la mialgia, los calambres y contracturas, el dolor de espalda, la atrofia y debilidad muscular. Digestivos podemos encontrar los dolores abdominales, náuseas, vómitos, las diarreas, intolerancias, flatulencias. Y luego los neurológicos y cognitivos, que luego mi compañero explicará más detalladamente algunos de ellos, porque son muchos. Podemos encontrar, como veis, la cefalea, la debilidad, la confusión y la desorientación, que son muy comunes, las crisis comiciales, temblores, alteraciones en la marcha, la falta de concentración, la pérdida de memoria, los mareos. Luego, en la parte endocrina podemos encontrar la desnutrición, la pérdida de peso, hiperglucemias de estrés o incluso debutar con una diabetes, la tiroiditis, alteraciones hidroelectrolíticas y las psiquiátricas, que también las vamos a tratar al final, que para nosotros son muy importantes. Encontramos la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y el insomnio. Los cuidados enfermeros también luego los veremos en cada bloque, pero los más generales y los que nosotros más tratamos en nuestro ambiente, en el hospital,
es el control de signos y síntomas. En primer lugar, lo que hacemos como rutina y sobre todo cada 8 horas es tomar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Eso se hace continuamente para ir haciendo un registro. Y luego, muy importante, a la hora de entrar y ver al paciente, hablar con esa persona y tratar, pues, saber si tiene dolor, si ha tenido náusea o vómito y, sobre todo, saber si le cuesta, tiene esa dificultad respiratoria, esa disnea. Vamos a pasar al abordaje respiratorio, ¿vale? El abordaje respiratorio es algo que nosotros tratamos mucho en la planta, en este tipo de pacientes que tiene el COVID persistente, y vamos a centrarnos un poco en los dispositivos que solemos usar. En primer lugar, tenemos las mascarillas de bajo flujo, que son muy comunes, tenemos las cánulas nasales o gafas nasales, la mascarilla facial y las mascarillas con reservorio. Y luego, subiendo de flujo de oxígeno, podemos encontrar el Ventimax y la ONAF. Luego ya nos metemos en ventilación mecánica no invasiva y la mecánica invasiva, ¿vale? En primer lugar, vamos a empezar por las gafas nasales o las cánulas nasales. Son los dispositivos que mayormente más usamos allí. Es un dispositivo muy fácil de usar, está muy bien tolerado por el paciente porque permite comer, hablar y toser sin tener que interrumpir ese aporte de oxígeno que le damos al paciente. Es verdad que está un poco limitado porque solo da entre 1 y 6 litros a minuto de oxígeno. Produce sequedad nasal si ya aumentamos mucho esos litros. Y también, si no están bien colocadas, como veis ahí en la imagen, tiene que estar así, pues si no, las cánulas no dan bien esa concentración. Entonces puede producir fuga y desprendimiento. Tiene una FiO2 no muy alta, baja, entre 24 y 50%, no más. Después podemos pasar a las mascarillas faciales o simples, también comúnmente llamadas las de mariposa. Estas mascarillas son también fáciles de usar y permite un flujo mayor que las gafas nasales y no son igual de cómodas a lo mejor que las gafas nasales, pero sí es verdad que es cómoda y el paciente, bueno, no lo tolera demasiado mal. Como desventaja podemos decir que dificulta pues, el poder comunicarte con el paciente, ya que la mascarilla para que funcione bien tiene que tener tanto la nariz como la boca tapada. No permite comer ni beber, a diferencia de las gafas, que sí lo hace. Y si el paciente tuviera alguna quemadura o algún trauma facial, pues no sería posible conectársela, ¿vale? El flujo de oxígeno que permite es un poco mayor al de las gafas. Esta se puede llegar hasta 10 litros por minuto y nos da una FiO2 entre el 40 y el 60%. Después las mascarillas con reservorio, ya pasamos un poquito más. Esta nos permite un flujo de oxígeno mayor, que es hasta 15 litros por minuto, y su FiO2 llega entre el 60 y el 90%. Como la mascarilla anterior, se puede tolerar, pero es verdad que son más incómodas, molesta más, no permite pues lo mismo ni hablar, ni comer, el expectorar también resulta incómodo, pero bueno, como ventaja tenemos que es una mascarilla que nos proporciona una concentración de oxígeno un poquito más elevada, que se puede usar en pacientes con hipoxia grave y que facilita la administración del oxígeno en una situación crítica. Que sea algo rápido y en un momento se le puede colocar al paciente y nos da, la verdad, que una cantidad de flujo elevada. Luego, a continuación, dejo a mi compañera, que ahora ella va a entrar en las mascarillas un poco más... Buenas, yo soy Rocío, voy a hablar sobre las mascarillas de alto flujo. La mascarilla tipo Venturi da un flujo de oxígeno entre 3 y 15 litros y una FiO2 entre el 24 y el 50%. Favorece una administración más fiable y controlada de concentraciones de oxígeno entre el 24 y el 50% y la oxigenación administrada se puede ajustar entre el 24, el 28%, el 35 y el 40 a unos litros de entre 8 y 10 litros.
del 4 a 8 litros por minuto y del 40 al 50 entre 10 y 12 litros. Tiene las mismas características que la mascarilla simple, pero a diferencia de que en su parte inferior estas mascarillas poseen un dispositivo que se puede regular la oxigenación más exactamente. Su efecto se basa en el principio de Bernoulli, que es cuando el flujo de oxígeno pasa por un orificio un poco más estrecho y que aumenta su velocidad arrastrando a través de presión positiva con el aire ambiente y se mezcla con el oxígeno, logrando así una concentración de FiO2 más ajustable. Con respecto a las ventajas y desventajas, las ventajas está permitida administrar concentraciones exactas de oxígeno, es simple de instalar y utilizar, se adapta bien al paciente adecuada y favorece la humidificación de oxígeno, lo que puede aliviar la sequedad de las vías respiratorias. Con respecto a las desventajas, pues resulta incómoda debido a su ajuste y el ruido generado puede causar irritación o sequedad en los ojos y vías respiratorias y puede dificultar la expectoración. Con respecto a esta mascarilla, decir que no se recomienda utilizarse en pacientes con hipercapnia, ya que es un exceso de dióxido de carbono que al administrarse el oxígeno en alto flujo, a grandes cantidades, puede agravar la condición del paciente. Ahora vamos a pasar con la ONA, que puede dar un flujo de oxígeno hasta 60 litros por minuto y una FiO2 de 100%. Lo suyo es que la ONA presenta unos dispositivos, unas cánulas nasales, que lo suyo es que el nivel de temperatura ambiente sea 37 grados, ya que si no puede irritar al paciente y quemarse. Y la humedad ideal de 100%. Existen dos sistemas distintos para la ONA, para la FiO2 ajustable, y una es mediante dos tomas, una al oxígeno y otra al aire comprimido, que va con un sistema en una pieza de NIS, o mediante una turbina que mezcla el oxígeno con el aire ambiente. El sistema Airbox es el que utilizamos nosotros en el hospital que tenemos. Con respecto a sus ventajas, es no invasivo, eso es buena señal. Una humedad al 99% que permite un ahorro energético metabólico, da unas altas concentraciones de oxígeno y una FiO2 constante, se tolera mucho mejor que la CIPAP, permite comer y hablar porque va con unos dispositivos, con unas cánulas nasales y proporciona un cierto nivel de PIB en relación a la cantidad de flujo. Con respecto a sus desventajas, puede producir rinorrea, cialorrea, es menos efectivo si se hace una respiración bucal, erosión de la nariz por un tiempo largo, puede provocar úlceras y un riesgo de infección al contaminarse el sistema. Ahora vamos a pasar a la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva se realiza mediante una aplicación de presión positiva a la vía aérea a través de una máscara facial o nasal. Existen dos tipos, la BiPAP y la CIPAP. Ahora vamos a entrar. La BiPAP es un modo de ventilación con presión positiva en el que se suministra un flujo continuo de gas que origina una presión positiva en la vía aérea a dos niveles. Un nivel superior inspiratorio y un nivel inferior expiratorio. Es un modo de ventilación con el que aportamos al paciente una ayuda externa al esfuerzo que tiene que hacer para ventilar. Es como un músculo accesorio que le aportamos al paciente, de modo que el paciente podrá realizar la ventilación de un modo más efectivo. Es una ayuda que nosotros le damos. Con respecto a sus ventajas y desventajas, las ventajas que presenta una mayor comodidad, una reducción de complicaciones, un menor riesgo de infecciones, facilita el destete a la ventilación mecánica no invasiva, mayor eficacia en la apnea del sueño y mejora la calidad del sueño. Con respecto a sus desventajas, puede tener unas posibles fugas de aire, lo que no recibe el paciente la oxigenación adecuada, una mayor resistencia al aire, una posible disminución del gasto cardíaco, un incremento de la presión intracraneal, porque la presión positiva puede aumentar la presión en el cráneo y puede ser perjudicial. Un barotrauma pulmonar debido a las presiones altas, una sensación de claustrofobia, que las personas pueden sentirse incómodas al llevar este tipo de mascarilla, y una incomodidad porque puede causar molestias y poco más. Ahora vamos a pasar a la CIPAP, que es otro modo de
a la CIPAP que en este modo nosotros le aportamos al paciente un aire siempre en la misma presión positiva, tanto en expiración como en inspiración, a nivel de los dos niveles, a diferencia de los dos niveles que tiene la BiPAP. Esta presión positiva en la CIPAP produce un despliegue de los alveolos parcialmente o totalmente que están colapsados, con un aumento de la capacidad residual y la presión transpulmonar, lo que hace una mejoría del intercambio gaseoso. Como he dicho antes, son dos conceptos totalmente diferentes. Con la BiPAP se soluciona un fallo en el mecanismo de ventilación del paciente, que con el dispositivo es una ayuda externa a la respiración, y con la CIPAP solucionamos un fallo en la oxigenación de los alveolos que están totalmente colapsados. Con respecto a sus ventajas y desventajas, la CIPAP mejora la calidad del sueño, reduce los ronquidos, ya que previene el colapso de las vías respiratorias, disminuye la somnolencia diurna, mejora el sueño. La CIPAP ayuda a reducir la somnolencia y la fatiga durante el día, previene complicaciones cardiovasculares, ya que puede estar relacionada con problemas cardíacos, y la CIPAP ayuda a controlar estos problemas, y mejora el estado de ánimo y la energía. Al descansar mejor, se tiene mejor estado de ánimo y aumenta la energía. Con respecto a sus desventajas, una desventaja es la adaptación a la máquina. No todo el mundo se adapta bien y puede llevar tiempo a acostumbrarse. Un efecto secundario, puede experimentar una congestión nasal, una secreción nasal, como he dicho antes, la cealorrea, la rinorrea, una boca seca o un sangrado nasal. La posibilidad de interrupción, la interrupción del tratamiento con CIPAP puede causar problemas de salud graves, como aumento de la tensión arterial, la presión arterial, y un fugaz en la mascarilla. Las fugas pueden causar incomodidad y dificultar la oxigenación. Ahora vamos a hablar de un sistema, el CIPAP Business, que se utiliza desde hace poquito. Se basa en un efecto Bernoulli y consigue transformar el paso de oxígeno a alto flujo a través de un canal estrecho que tiene aquí abajo en la mascarilla. Permite realizar al paciente a la vez una aspiración de secreción, aerosolterapia o broncoscopia, y sobre todo que es de bajo coste. También dice que es un dispositivo ligero, transportable, fácil de colocar y tiene un sencillo uso, es fácil de usar. La gente lo puede usar en su casa, al lado de ambulancia, urgencia, al hospital. Ya está. Aquí os dejo una foto de la válvula de la CIPAP Business, el efecto Bernoulli, que es la valvulita que presenta, que hace que no tenga fuga y que empuje el aire de oxígeno al aire ambiente. Y las contraindicaciones que presenta el empleo de la CIPAP Business, pues puede resultar una imposibilidad del sellado, es crucial para la eficacia de CIPAP. Si no se logra un buen sellado, pierde aire y no se distribuye correctamente en las vías respiratorias. Una necesidad de intubación endotraqueal. La CIPAP no es un sustituto de ventilación, la mecánica invasiva, que hablaremos después. Y una inestabilidad hemodinámica. Pacientes con inestabilidad hemodinámica, con presión arterial debajo de 90 de mercurio, o problemas de control de arritmia, y la falta de protección de la vía aérea. En pacientes con alteración del estado de conciencia que no pueden proteger la vía aérea, en coma o agitado, esta tipo de mascarilla. Vale. Ahora vamos a hablar de los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica no invasiva, que se puede dividir en 4 puntos. Son respecto al patrón respiratorio, la normalización o el intercambio gaseoso, la disminución del trabajo respiratorio y hemodinámica. Vale, con respecto al patrón respiratorio, hace que disminuya la frecuencia respiratoria y puede que aumente la disnea. Con respecto al intercambio gaseoso, hay un aumento de la ventilación alveolar con una reducción de la hipercapnia, la concentración de CO2 en la sangre. Con respecto al trabajo respiratorio, hay una reducción del esfuerzo en la musculatura accesoria y un aumento de las presiones inspiratorias máximas. Y con respecto a la hemodinámica, disminuye la precarga al disminuir el retorno venoso, y durante el sueño mejora la hipoventilación nocturna
y una disminución de la demanda de oxígeno. Los objetivos, ahora vamos a hablar de los objetivos clínicos de la ventilación mecánica, que los principales objetivos son mejorar la ventilación alveolar, mantiene el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base, alivia la disnea y el trabajo respiratorio, disminuye el consumo de oxígeno sistémico, puede evitar la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica y ayuda a retrasar la decisión de intubación, que es el paso previo a la intubación, a la ventilación mecánica invasiva, que es la intubación. En resumen de la ventilación mecánica no invasiva, hay unas indicaciones y unas contraindicaciones, que las indicaciones están indicadas en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, con la hipercarnia, como hemos dicho antes, una insuficiencia respiratoria hiposémica, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, en pacientes con patología restrictiva y en pacientes con fracaso post-extubación. Y las contraindicaciones, no está indicada la ventilación mecánica no invasiva con pacientes con un paro respiratorio o que va a suceder, una inestabilidad hemodinámica, como hemos dicho, una obstrucción de las vías aéreas superior, una hemorragia digestiva alta y una incapacidad de cooperar del paciente, que no sea posible la cooperación. Y luego, en la ventilación mecánica invasiva, nos metemos, que lo he hecho muy breve, porque ya en la hora de intubar, ya otros profesionales deciden este tema y si no, nos tiraríamos horas y horas hablando. Y es una forma de respiración artificial que se utiliza un respirador conectado a la vía aérea a través de un tubo endotraqueal o la traqueostomía, que hace que sustituya o apoye una función ventilatoria del paciente. El paciente no hace ningún esfuerzo. Aquí, como resumen, os dejo un cuadrito con los tipos de oxigenoterapia que hemos ido hablando con respecto a FiO2 y al flujo de oxígeno que se puede administrar. Y los cuidados enfermeros. Os voy a decir sobre todo de la oxigenoterapia, de los patrones respiratorios, que esto va en común con todas las mascarillas, tanto de bajo flujo como de alto flujo. En primer lugar, explicamos el procedimiento al paciente, colocamos al paciente en una postura cómoda y sobre todo elevar el cabecero de la cama que permite una mejor oxigenación, comprobamos la permeabilidad de la vía aérea, ajustamos la concentración de oxígeno prescrito, vigilamos el nivel de conciencia o confusión mental, que es lo que nos ha comentado antes nuestro compañero Raúl. Vigilar que las mascarillas sondas están siempre puestas y que no se produzcan acodamientos, doblamientos a lo largo del tubo. Mantener el nivel adecuado de agua en el humidificador. Conectar un tubo alargador para que el paciente tenga movilidad. Vigilar los puntos de apoyo sonda mascarilla para evitar lesiones, úlceras de tiempo prolongado, por ejemplo. Insistir en la ingesta de líquidos salvo contraindicaciones. Con algunas mascarillas se puede comer y con otras no. Y cambiar la cánula de mascarilla siempre que sea necesario. Y ahora nuestro compañero Raúl va a hacer otro abordaje sobre el aspecto psicosocial y ya que hemos estado hablando hemos tenido una paciente ingresada en la planta y nos hemos reunido con el hijo y tal sobre este abordaje psicosocial para ver cómo ha llevado, que no solo es algo clínico, sino también psicológico y social. Así que os doy paso a mi compañero. Gracias. Hola de nuevo y disculpar el abandono, he perdido el hilo con el acople, me he desacoplado, disculpadme. Voy a retomar el aspecto neurológico, hago un abordaje rápido y vuelvo al psicosocial. Mirad, entonces me había quedado, efectivamente, que íbamos a resumir en 3 bloques. Uno sería, efectivamente, la niebla mental. Podemos definir, bueno, que sería una pérdida de concentración, unos olvidos, unos despistes, que entonces, debido al deterioro cognitivo que ha persistido, bueno, pues después de haber sido diagnosticado o no con el COVID, porque podría no haber sido diagnosticado, pero que coincide
que haya pasado este tiempo de meses y se persista este síntoma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje desde el punto de vista de enfermería? Pues siempre nosotros adecuar, adaptar la forma de comunicarnos con estos pacientes, pues en la medida que nosotros veamos más oportuna. Me refiero, si tenemos que disminuir la velocidad del discurso, repetir en las ocasiones que sean necesarias lo que nosotros queremos transmitir. Siempre, obviamente, dependerá, no todos los grados son iguales. Entonces, nosotros adaptarnos a la capacidad de comprensión que va a tener el paciente, ¿eh? Entonces, siempre nosotros somos los que nos tenemos que adaptar. Si a lo mejor imaginaros que un paciente al día, estoy hablando de nivel hospitalario que es el nuestro, al día siguiente tiene una prueba, nosotros queremos ir a la habitación y explicarle en qué consiste, pues cerciorarnos de que nos está atendiendo, que nos está entendiendo con claridad, explicar solo en el ritmo adecuado y todas las veces que haga falta, me refiero. Si yo ya se lo he explicado una vez, a lo mejor luego acudo a la habitación por algún otro motivo, la prueba o las indicaciones que yo le he dado, nosotros le hemos dado, no han quedado claras, pues se les repite las veces que haga falta. No, por ejemplo, no podemos hacer un comentario, ya lo he repetido 4 o 5 veces, porque eso puede hacer que el paciente pues, no se sienta bien o nosotros hacerle sentir mal, ¿no? Adaptarnos nosotros a las necesidades del paciente, que esos son los cuidados básicos de enfermería. Por otro lado, también destacar un aspecto dentro de toda la sintomatología, que es la alteración en el sueño. La alteración en el sueño puede ser dormir demasiadas horas, que el sueño no sea reparador. También se habla de una cantidad considerable de pesadillas, lo que puede influir en que el sueño efectivamente no sea reparador. Y luego, por supuesto, el insomnio. Luego esto, claro, yo hablo desde el abordaje que hacemos nosotros como enfermeros hospitalarios, pero que se puede extrapolar perfectamente al domicilio o luego a través de los profesionales que nuestros compañeros de atención primaria, ¿no? ¿Cómo abordamos el insomnio, estas alteraciones del sueño? Pues, por ejemplo, aplicando una correcta higiene del sueño, que para eso adiestramos o enseñamos o ejercemos una educación sanitaria tanto al paciente como a los familiares y que nosotros mismos ponemos en práctica, por ejemplo, en planta. En planta, ¿qué podemos hacer? Pues respetar las horas de sueño. Durante estas horas, a no ser que sea estrictamente necesario, por supuesto, por el estado del paciente, que nosotros debamos abordarlo, toma de constantes, administración de medicación, vamos a intentar respetar esas horas de sueño que son necesarias para que luego pueda llevar una evolución correcta el resto del día, porque, claro, está totalmente relacionado. Si tú no tienes un sueño reparador y efectivo, pues luego no vas a poder desarrollar las actividades del día a día, ¿no? O la vas a realizar con mayor dificultad porque no has descansado y el descanso es fundamental. Y que eso, por nuestra parte, sí tenemos que atender al paciente de la cama de al lado, pues entrar, esto es muy práctico, ¿no? Pues entrar de una manera cautelosa, con una pequeña luz, justo a lo mejor para cubrir las necesidades que debamos, la ejecución que debamos realizar en ese momento y no interferir en el descanso del paciente. A nivel domiciliario, la higiene del sueño, fundamental. Y esto yo sé que está muy dicho en muchos aspectos. Cenas no tardías, cenas ligeras y que sean a horas prudentes. Los especialistas hablan de 3-4 horas antes de irse a dormir. Evitar estimulaciones. Por hablar de pantallas, tanto televisores, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, pues a mí me relaja mucho tumbarme y ver algo de redes sociales, informar un poco. Claro, ya tenemos la luz que incide directamente sobre la producción de melatonina que nos ayuda a dormir, o sea, totalmente contraindicado.
Si algún tema nos interesa, el algoritmo rápidamente nos va a llevar a temas al mismo tema recurrente que nos interesa, entonces podemos, a lo mejor no te das cuenta, estás 2 horas con el teléfono antes de dormir, lo que te produce una excitación que es no deseable para ayudar al descanso productivo. Y luego, pues, crear un hábito, quizás, pues vamos a poner ejemplos, ¿no? Una lectura, pero que no sea una lectura, no estudiar algo que nos suponga un sobreesfuerzo cognitivo. No vamos a estudiar el último tema de la oposición antes de irnos a dormir, una lectura relajada que nos ayude pues eso, hasta a irnos a cama tranquilos, siempre en una disminución cognitiva y física para el abordaje para irnos a la cama, por siempre pensar que nos vamos a acostar, que nos vamos a dormir. Y tenerle miedo a la cama porque sabemos que vamos a sufrir ese insomnio o ese déficit de sueño, que nos vamos a despertar a las 3 de la mañana, ese mismo pensamiento es el que nos va a producir pues un estrés antes de irnos a acostar. Así que la higiene del sueño es fundamental. Y luego, por otro lado, que es lo que tenemos aquí ahora mismo que estamos viendo, tenemos la fatiga crónica. La fatiga crónica, hay una similitud en el cansancio crónico, que es una patología que está en estudio. Bueno, no digamos ya el COVID persistente, ¿no? Que si el COVID fue hace 5 años cuando se inició todo esto, todo el COVID persistente, pues se acaban de empezar a investigar, se sigue investigando. Hay muchas sociedades médicas y muchas agrupaciones y muchas asociaciones que tienen sus investigadores, sociedades de medicina interna, de médicos de familia, bueno, de institutos de investigación que han avanzado mucho, pero queda mucho por hacer todavía. Entonces, hemos encontrado esta técnica que nos ha gustado mucho, relacionada con la fatiga crónica. ¿Qué es la fatiga crónica? Es algo, pues, realmente, obviamente, subjetivo, que es lo que tiene mucho de estos, algunos síntomas no tanto, pero algunos signos que son evidenciables. La fatiga crónica es un cansancio extremo, incapacitante e invalidante, ¿no? Claro, todo tomando como punto de referencia cómo me encontraba yo previa a mi contagio, bien sintomatológico o no al principio, porque sabéis que bueno, ha habido COVID que no se han detectado, pero sí que lo ha sido. Luego se ha podido detectar en analítica, ¿no? Por los anticuerpos. Entonces, la fatiga crónica me impide realizar actividades que yo hacía antes. Pues si yo por la mañana iba a trabajar, luego hacía la compra, atendía mi casa, llevaba a los niños a las actividades extraescolares, hacía de todo y bueno, estaba cansado, obviamente, porque son muchas cosas, es la sociedad en la que vivimos, las que tenemos que hacer. Pues de repente me encuentro cada vez más cansado, voy a trabajar, ya me pesa un poco ir a hacer la compra. Bueno, entonces yo detecto que me canso. La fatiga se refiere a cansancio, un cansancio que no va acorde, es excesivo en relación a la actividad que yo estoy haciendo, es desproporcionado. Entonces encontramos una técnica que se usa, o una estrategia, mejor dicho, que se utiliza en varios ámbitos. Aquí en el abordaje neurológico, por ejemplo, de la fatiga crónica, se utiliza en el campo, en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial. ¿Qué sería? El pacing viene del inglés y sería ritmo, el control del ritmo. Es una herramienta que busca equilibrar el descanso con la actividad para evitar la fatiga y el empeoramiento de los síntomas en condiciones como la fatiga crónica o el síndrome de fatiga postviral, que es lo que estamos mencionando. ¿Y en qué consiste? Control de ritmo. Pues aquí te lo describen. Yo lo voy a resumir. Aquí tengo 3 bloques: diario de actividades, análisis de actividades, planificación de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una serie de actividades, ¿no? Que yo realizo actividades de la vida diaria, ¿no? Que se suele decir en nuestro ámbito sanitario o social, ¿no? Que son bueno, pues todas las acciones que yo realizo durante el día. Entonces, se recomienda, para saber exactamente cuáles son las actividades que más nos cansan o que tenemos que a lo mejor modificar la forma de hacerlas, pues vamos a hacer un análisis. Entonces,
tenemos un diario donde podemos clasificarlas en 3 maneras. Una, las que empeoran los síntomas, ¿no? Una serie de actividades que cuando yo termino de hacerlas pues me encuentro muy fatigado, muy cansado. Las que no me afectan, digamos, yo las llamo neutras. Digo, pues mira, yo las desarrollo y luego pues me encuentro, pues a lo mejor con unos síntomas que yo encuentro que son normales o van parejos a la realización de tareas que he hecho, ¿no? Y luego las que mejoran los síntomas. Por ejemplo, pues os supongo un ejemplo. Las que empeoran los síntomas, pues como os he dicho, si yo antes hacía la casa completa, la compra y a lo mejor y el trabajo, pues lo apunto. Todo esto me empeora. Desarrollar todas estas tareas el mismo día me empeora los síntomas. No me afecta los síntomas. Oye, pues me voy a trabajar, luego me voy a descansar y bueno, estoy cansado porque he trabajado, pero no noto yo esa fatiga desproporcionada, ¿no? Porque luego, bueno, ahora veremos cómo lo abordamos. Y luego la que mejora los síntomas. Digo, pues mira, andar 10 kilómetros me cansa muchísimo, pero si me doy un paseíto hasta la playa, que me lleva 20 minutos a un ritmo moderado, y me bajo a la orilla y me siento y luego vuelvo y camino, pues no solamente no me cansa, sino que consigo aliviar, mis pensamientos se relajan, me quedo con la mente un poquito más en blanco y me encuentro mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es el pacing? El pacing, ya una vez que yo he enumerado estos síntomas y he visto la repercusión que tiene sobre bueno, cómo afectan a mi día a día, cuáles me cansan más, cuáles son neutros y cuáles me cansan menos, pues entonces yo tengo que hacerme una planificación de todas esas actividades para yo luego poder encontrarme en unas condiciones adecuadas para terminar de desarrollar mi día y no llegar agotadísimo, porque luego a lo mejor ese mismo agotamiento, esto es un círculo vicioso porque luego no me va a permitir dormir, me encuentro demasiado cansado, a lo mejor me quedo dormido a las 8 de la tarde antes de irme a la cama, por lo tanto la higiene del sueño pues ya no es efectiva, ¿no? Pues claro, obviamente va a depender de todos los síntomas no van a afectar iguales a todas las personas, no hay enfermedades, hay enfermos y no hay patologías. Sí que existe la patología, existe cómo reacciona cada persona a cada determinada patología. Entonces, pues me organizo, ¿no? Termino con esta parte, pues por ejemplo, pues me organizo. Pues el lunes cojo mi agenda y en función de cómo yo me he ido encontrando y si me puedo planificar con terapeutas ocupacionales, con mi médico de familia, con el enfermero gestor de casos, siempre, o con las asociaciones, con los grupos de personas que ya existen muchos en la geografía española, bueno, por supuesto a nivel internacional, de personas afectadas por COVID persistente, son los que y si llevan ya más tiempo que yo con esta relación de síntomas, ellos mismos me van a ayudar o me van a orientar a organizarme. Pues entonces me puedo fraccionar las actividades de la vida diaria, pues un día puedo hacer la compra, otro día por la mañana me puedo dedicar a hacer una parte de la casa, en fin, buscar un equilibrio para que yo pueda no abandone las actividades, no abandone desarrollar mis labores diarias ni el trabajo y me permitan luego mantener una calidad de vida que sea aceptable y no eleve un pico de cansancio que luego me limitaría a la hora de desarrollarlas. Voy a pasar ya bueno, aquí tenemos los cuidados de enfermería un poquito, lo digo rápido, priorizar el descanso y dormir, reducir el estrés. Ya sabemos que el estrés, bueno, es el origen de muchísimos síntomas. Entonces, cuanto más calmado esté, cuanto mejor gestione el estrés, que para eso también tenemos unos excelentes profesionales que nos van a ayudar para poderlo gestionar. A lo mejor nosotros no sabemos, pero nos van a instruir. Disminuir las tareas, que es lo que hemos dicho, ¿no? El pacing, vamos a equilibrar las tareas que incrementan el cansancio, vamos a programarnos todas esas tareas para que no lleguemos a esos niveles tan elevados.
Vamos a reducir el tiempo de exposición a redes sociales, que yo creo que esto lo tenemos todos claro. Mi ejemplo, antes de dormir pongo el teléfono y ya he detectado que duermo peor, ya utilizo el modo avión. Buscar la concentración eliminando las distracciones externas. Esto va en relación a la niebla mental, ¿no? Si la niebla mental me produce una pérdida o una disminución en la concentración, yo tengo que buscar la manera de concentrarme. ¿Cómo me concentro mejor? ¿En una biblioteca si tengo que estudiar o tengo que leer? ¿O me concentro mejor en casa con unos tapones, con la persianita bajada? Pues siempre cada persona se concentrará pues de una manera mejor o peor, encontrará su manera para concentrarse. Eliminar distracciones externas en un principio parece algo obvio y luego pues cada persona en función de las necesidades que vea oportunas. Y fundamental, el uso de la agenda. ¿El uso de la agenda para qué? Para programarse las actividades y para programarlas en función del equilibrio que andamos buscando para que yo pueda desarrollar todas mis labores, todas mis funciones, que algunas seguramente se podrá eliminar, pero las que son necesarias vamos a hacerlas en los tiempos oportunos y si alguna la puedo fraccionar, pues la fracciono y si me la apunto en la agenda y porque si además ando con olvidos porque tengo niebla mental, pues ya tengo mi agenda para revisarlo y entonces no me va a faltar ninguna tarea y voy a poder desarrollarla sin llegar a llegar a extremos de cansancio extremo, ¿no? Voy a pasar y disculparme de nuevo por la pérdida del hilo anterior y voy a pasar al tercer bloque. Hay infinidad, como bien han dicho mis compañeras, infinidad el aspecto es multidisciplinar. Nos vamos a quedar, por último, en el abordaje psicosocial. Es el último enfoque, pero no ni mucho menos el menos importante. Todos sabemos que bueno, hay determinadas patologías que son fácilmente diagnosticables. El COVID persistente, hay una dificultad para el diagnóstico porque hay aspectos que no son tangibles. ¿Qué me refiero a tangibles? Pues no lo puedes ver a lo mejor en una prueba radiológica, no lo puedes ver en un TAC, una resonancia, pues no puedes ver, no puedes visualizar que tienes X patología, ¿no? Cosa que sí ocurre con otro tipo de patologías o de enfermedades, que existe una serie de pruebas diagnósticas que te van a poner nombre y apellido, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el COVID persistente? Bueno, pues a través de unas historias clínicas, unas anamnesis, un abordaje integral del paciente, una comparativa de cómo estaba el paciente antes del COVID, cómo está después y, por supuesto, descartando otra serie de patologías posibles porque puede darse la casualidad que después del COVID tú desarrolles una patología que no tenga nada que ver, pero que haya dado la casualidad a nivel neurológico o respiratorio. Tú puedes ser EPOC después y tener una patología respiratoria después de haber pasado un COVID y no ser un COVID persistente. Entonces hay que hacer un despistaje de síntomas para llegar a un diagnóstico. Ahora que hay tantos estudios, incluso la misma comunidad científica, claro, esto es algo muy nuevo, pues ha tenido que darse cuenta a través de las investigaciones y estudios que esto es una realidad, pero es de difícil diagnóstico. Abordaje psicosocial. Bueno, están entrelazados, ¿no? Tenemos una afectación social, ¿por qué? Pues porque si eres una persona que está trabajando, pues obviamente, pues si tienes ingresos hospitalarios recurrentes o no ingresas y resulta que tienes una fatiga crónica, pues vas a tener o bien ingresos hospitalarios recurrentes o bajas recurrentes porque no puedes desarrollar tu labor profesional de una manera adecuada. Puedes llegar a perder el empleo, eso ya lo relacionamos luego con un bajo estado de ánimo precisamente porque pierdes el empleo, por las bajas. Aislamiento social, ¿por qué? No te encuentras, tienes un bajo estado de ánimo,
no es tan aceptado, y lo hemos escrito en la parte de abajo, una incomprensión de la nueva situación ante la sociedad por parte de la familia, por parte de la sociedad y por parte de los allegados. Quizás nos afecte más, obviamente, pues la incomprensión o la dificultad para llegar a comprendernos de la familia, de los allegados. ¿Por qué? Pues precisamente porque estábamos hablando, ¿no? Pues que te puedan decir, pues yo he pasado el COVID y, oye, a mí no me pasa. Y dices, ya, pero tú dices, es que yo me encuentro cansado, no te encuentras comprendido, pero entonces tú puedes llegar a aislarte socialmente por esa falta de comprensión, y por eso es tan necesario recurrir a los servicios que tenemos de soporte, que tenemos la fortuna aquí en atención primaria, en especializada, de tener unos equipos de salud mental extraordinarios, tenemos enfermeras gestores de casos, todas las especialidades médicas, medicina de familia, fisioterapia, terapeutas ocupacionales, en fin, y trabajadores sociales que nos van a ayudar en todos estos aspectos. Entonces vamos a necesitar el soporte de profesionales. El apoyo psicológico que estamos hablando, que es fundamental, porque claro, todavía a nivel de salud mental, lo sabemos todo porque lo hemos escuchado no en el COVID persistente, pero sí en otras patologías, esta situación nos puede llevar a bajo estado de ánimo, a un deterioro de la autopercepción de nuestra propia imagen. Por ejemplo, si has tenido un ingreso prolongado, que has pasado por una UCI, has pasado 2 meses hospitalizado, obviamente sales de cuando te dan el alta, luego tienes que recuperarte en casa si lo más recomendable es sal a la calle, empieza a retomar tu vida. Hay personas que a lo mejor no han tenido la capacidad de recuperarse suficientemente, pues a lo mejor tienen que salir en silla de ruedas y con gafas y con unas cánulas nasales porque no tienen la capacidad para caminar. Y pues por ese déficit de autoimagen, pues se aíslan socialmente porque no les gusta que sus conocidos en la calle le paren cómo está, o no te vean de la manera que a ti te gustaría estar recuperado caminando y sin la necesidad de que te lleven en silla de ruedas, que tan aconsejable es que vuelvas a tomar la rutina, ¿no? Porque si vuelves a tomar la rutina, que ese es el soporte que vas a tener por los profesionales, poquito a poco vas a ir mejorando el ánimo y vas a ir recuperando tu vida. Y quiero añadir que esto es un abordaje transversal, no como antiguamente se entendía la salud, que era vertical, que teníamos arriba los profesionales médicos y teníamos abajo al paciente y los familiares, sino que ahora mismo es transversal. Ahora mismo hay que planificar todo el aspecto de recuperación, aparte de lo que se ha hablado más a nivel de respiratorio, neumológico, aspecto neurológico, que por cierto agradecemos toda la ayuda que nos han dado desde el hospital, sino que tenemos que crear un modo de actuación transversal, conjunto, profesionales sanitarios, el paciente en el centro y el soporte familiar, una red familiar de apoyo, todo con una educación que podamos dar en salud tanto al paciente como a los familiares y con la red de profesionales y siempre con la colaboración y buscando el estímulo y colaboración y participación del paciente en la toma de decisiones y también de la familia. Importantísimo, los grupos de ayuda mutua, que bueno, ya voy a ir concretando un poco. Se han creado asociaciones, grupos de personas. Bueno, os pongo un ejemplo, que siempre yo me entero muy bien también con los ejemplos. Las enfermedades raras, ¿no? Pues si las enfermedades raras, pues efectivamente, pues son
un caso entre, no quiero decir una cifra para no equivocarme, pero son muy pocos casos. Si te ves solo, pues si el diagnóstico es difícil y normalmente tienes que hacer un recorrido muy amplio para que conseguir un diagnóstico certero, a lo mejor ya sabes que se han ido formando asociaciones que están en el mismo barco que tú estás, que ya llevan un tiempo llamando a muchas puertas, intentando ayudar además a los que vienen detrás, y entonces tú te vas a sentir comprendido, que es muy importante, y además te van a guiar, porque a nivel administrativo, te van a orientar hacia qué especialista te tienes que dirigir, dónde está el especialista que a lo mejor te va a abordar un tema concreto, y sobre todo va a ser un soporte fundamental para que tú tengas ese estímulo y esa comprensión que te va a hacer no caer en ese bajo estado de ánimo que te puede... cuando un bajo estado de ánimo se puede manejar, se puede gestionar, pero si llegamos a niveles de depresión, pues ya estamos en un nivel un poquito más complicado y que necesita, no me estoy metiendo en el tema farmacológico, pero que obviamente va a hacer falta pues que la intervención del psicólogo, del psiquiatra y medicación, que es más difícil salir de... Vamos a intentar no llegar ahí, ¿no? Vamos a intentar no llegar ahí. Gracias a todos estos colectivos que han intervenido, tanto profesionales, que claro, los profesionales nos hemos tenido que ir formando ante una nueva realidad de un virus que saltó hace 5 años y en un corto espacio de tiempo, para lo que son este tipo de intervenciones tan amplias y multidisciplinares, nos hemos tenido que adaptar y formar para luego poder llegar a lo que ya se ha conseguido en un tiempo, digamos, récord. Incluso los mismos laboratorios, por ejemplo, no quiero mencionar ninguno, algunas de las guías están detrás los mismos laboratorios y las sociedades médicas. La guía clínica para la atención del paciente long COVID, que es el COVID persistente, ¿no? Una gran ayuda. Valoración de la incapacidad permanente. Bueno, cuidados enfermeros, yo creo que ya lo he dicho antes, yo he dicho un poco con este discurso. Termino, ya voy a terminar que estamos cumpliendo ya el horario. Y hemos llegado a, fijaros, la valoración de la incapacidad permanente. ¿Qué significa esto? Pues ya hay personas que se han diagnosticado y han llegado a tener un nivel de síntomas tan incapacitantes para desarrollar su actividad laboral, que a través del correcto peritaje médico y a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues han conseguido bien una incapacidad parcial, o sea, puedes heredar tu trabajo, pero te hemos recolocado, ¿no? Pues si eres a lo mejor policía y estabas en la calle en las manifestaciones, oye, pues no, ahora mismo no tienes la capacidad física para estar ahí, pues te hemos colocado, sin menospreciar, por supuesto, a ningún tipo de... Todos los trabajos son importantes, pero te hemos adecuado, te hemos adaptado a tu posición laboral y ahora vas a estar, bueno, pues en algo que te va a requerir de un esfuerzo cognitivo en un despacho, pero no vas a poder estar en la calle, por poner un ejemplo entre miles que se pueden poner. Eso sería una incapacidad parcial, pero también existe la incapacidad absoluta, porque no puedes desarrollar ningún trabajo porque tu cuerpo no te lo permite. Entonces, cuidados enfermeros. Identificar herramientas para manejar el estrés, mantener las estrategias del afrontamiento habituales, normalizar los sentimientos, la empatía, validar, que muchas veces, además, como bien ha puntualizado Rocío, hemos mantenido una entrevista con una persona afectada. Cuando digo una persona, es una persona ingresada afectada y el núcleo familiar, ¿no? Que además ha sido realmente complicado. ¿Por qué? Porque la persona afectada vivía en una comunidad, el hijo vivía en otra y la afectación ha sido aquí en Ceuta. Bueno, afortunadamente tenían aquí una red familiar que los ha acogido. El cuidador principal, la empresa, ha tenido en consideración
y ha podido tener una baja porque ha sido estaba hablando 3-4 meses con recaídas, una baja laboral sin problema, y podemos decir que se ha podido hacer cargo de su familiar sin mucho inconveniente, pero claro, la sobrecarga, hay que cuidar al cuidador, ¿no? Entonces, la valoración de sentimientos, la valoración, saberse poner en el lugar de la otra persona, a ellos lo sabemos de primera mano porque nos hemos entrevistado con ellos, les resulta primordial el entendimiento de lo que le está pasando porque, digamos, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque todo es a base de historia clínica y, por supuesto, bueno, y luego está la parte diagnóstica que sí que existe a nivel respiratorio por las pruebas y neurológicas que se pueden hacer, que son más objetivas, ¿no? Cuidar las necesidades básicas, el ejercicio fundamental siempre, siempre dirigido, todo el ejercicio que sea dirigido, pues mejor no, totalmente aconsejado, comer de forma sana y equilibrada, fundamental, cuidado con los hábitos tóxicos, me empiezo a encontrar mejor, que pues me encuentro mejor, me encuentro con mi amigo, me tomo unas cañas, bueno, podemos darnos otro tipo de recompensas. Si nos gusta el monte, pues podemos ir al monte a caminar, sentirnos hacer algo que nos haga sentir bien, ¿no? Siempre de la forma más sana y equilibrada, porque partimos de la base que tenemos la sintomatología que puede exacerbarse en un momento determinado, así que vamos a mantener la calma y proporcionar el acceso al servicio de salud mental, que tenemos equipos multidisciplinarios estupendos, recursos de soporte de bienestar mental y estimular a que sean utilizados. El estigma que ha existido siempre cuando alguien ha querido o ha requerido un soporte psicológico, afortunadamente se va desvaneciendo y cada vez la sociedad admite que es una herramienta útil y desde aquí le aconsejo fervientemente usar los servicios o nuestros compañeros de salud mental para que puedan proporcionarnos el soporte adecuado. Con esto nos despedimos. Daros las gracias por habernos seguido, si nos habéis seguido, y que tenemos los correos electrónicos que no consigo llegar, no sé si no han salido correos electrónicos, pero bueno, ahora mismo os lo vamos a... Sí, me parece que ha habido algún problema técnico de que puede no ser. se haya compartido bien la pantalla. Bueno, nosotros ahora, sí, la última diapositiva, en todo caso... Si queréis hacer alguna pregunta... Sí, estamos a vuestra disposición. Si queréis acercaros, nosotros o a través de... estamos a vuestra disposición. Mira, estáis viendo, donde pone más invitados, aquí tenéis, lo puedo señalar. Bueno, mira, a lo mejor si muevo el cursor, sí, donde tengo la flecha, mira, aquí tenemos nuestros correos electrónicos. Este soy yo, Raúl, aquí está Bea, Beatriz y Rocío. Podéis apuntar a nuestros correos electrónicos. Obviamente nosotros nos hemos tenido que formar para hacer de la mejor de las maneras este pequeño abordaje, porque es muy amplio del COVID persistente. Si el tema es extremadamente interesante, nosotros vamos a seguir formándonos porque además es que lo tenemos presencial en planta y vamos a tener que usar todas estas herramientas de las que hemos hablado. Entonces, si se nos ha quedado algo por decir, si algo no ha quedado claro, no tengáis ninguna duda en contactar con nosotros. Lo que sepamos os lo vamos a decir. Tenemos acceso y las tenemos además descargadas, todas las guías que hemos usado para hacer los resúmenes, las podemos proporcionar. Podemos hablar con los especialistas especializados donde trabajamos. Tenemos vía directa con nuestros queridos compañeros de atención primaria, trabajadores sociales. Así que si tenéis dudas os podemos ayudar o a título personal conocéis a alguien
y aunque tengáis vuestros médicos de cabecera que obviamente os van a dirigir, estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias y saludos. Bueno, por nuestra parte hemos... ¿Queréis decir algo más? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues estupendo, muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes de este taller. También, bueno, indicaros que esta tarde ya solucionaremos los problemas técnicos que ha habido hoy. No pasa nada, hoy ha sido una fase experimental, pero esta tarde tendremos una ponencia a partir de las 6 de la tarde, donde intervendrá la doctora Julia Pérez Amigo con su título Modificar el cuerpo, cuestionar las normas, miradas críticas desde el género, la antropología y la salud. Así que nos vemos esta tarde. Muchas gracias. Y mañana, recordad que mañana empezamos a las 8:45 con el Congreso. Muchas gracias.